Seguimos en el procedimiento del cono de Abrams. Como procedimiento, lo primero que nosotros debemos hacer es hacer la mezcla de concreto. Ya nosotros sabemos cómo hacer la dosificación. Con esta dosificación hacemos la mezcla de concreto. Seguido a eso, nosotros ponemos el cilindro en una superficie plana. Este cilindro tiene que tener a los lados como dos manijas, como dos apoyos para colocar los pies encima de este, para que el cilindro, cuando nosotros vayamos a vertir el concreto, no se vaya a mover. Tiene que estar muy fijo. Seguido a esto, nosotros vamos a poner la primera capa de concreto. Cuando nosotros tengamos la primera capa de concreto, nosotros tenemos que coger la varilla y compactarla 25 veces en un sentido circular, o sea, como distribuido en toda la superficie del concreto que nosotros ya vaciamos en el cono. Este procedimiento lo vamos a hacer por capas. Vamos a dividir la altura del cono en 3 y cada tercio va a ser una capa de concreto. Entonces ponemos una capa de concreto, compactamos con la varilla, ponemos la segunda capa de concreto, compactamos con la varilla y ponemos la tercera capa y compactamos con la varilla hasta llenar totalmente el cono. Cuando el cono esté totalmente lleno, nosotros tenemos que, con una regla o con la misma varilla se puede hacer, quitar el excedente de la parte superior del cono para que quede totalmente liso. Esto nos garantiza que el concreto del molde va a tener la misma altura del cono. Esto es importante, tener en cuenta la altura del cono inicialmente sin quitar el molde. ¿Qué vamos a hacer cuando nosotros ya quitemos el exceso de las manijas superiores? Nosotros lo vamos a tomar con las dos manos y lo vamos a quitar el molde. ¿Qué va a pasar? Que el concreto se va como a escurrir, se va a caer un poco. Esta es la diferencia que nosotros tenemos que medir. Esta diferencia es la que nos dice a nosotros qué tan fluido está el concreto. Si por ejemplo el concreto se queda en la misma posición del cono, es que el concreto es un concreto que está muy seco. Entonces nos indica que debemos agregarle más agua o volverlo más fluido. ¿Qué pasa si la muestra nos queda muy aguada? O sea, apenas nosotros vamos a retirar el molde, la mezcla se va a esparcir y se va a regar sobre toda la superficie. Esto nos indica que el concreto está muy fluido. En este caso tendríamos que volver a hacer una mezcla con mayor parte arena, grava y cemento, que es el material sólido de la mezcla. Lo ideal es tener un asentamiento, pero tampoco que este asentamiento sea muy excesivo. En este video vamos a ver cómo se hace el ensayo del cono de Abrams. Nos van a explicar cuáles son las medidas que se requieren por la norma NTC 396 para el cono, porque les recuerdo, este cono no puede ser cualquier cono, tiene que tener unas medidas ya establecidas por la norma, y muestra cómo tiene que ser la varilla, cómo tiene que ser como la compactación del concreto para obtener un buen ensayo y el buen resultado de este. Otro ensayo que nosotros debemos hacer el concreto es cilindros de concreto. Ya cuando nosotros tengamos una dosificación correcta, cuando tengamos el asentamiento adecuado del concreto, debemos hacer los cilindros. En la norma técnica colombiana 550 nos indica la elaboración y curado de especímenes de concreto en obra. El concreto utilizado para elaborar los especímenes
moldeados debe tener los mismos niveles de asentamiento, contenido de aire y porcentaje de agregado grueso que el concreto que representa. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo mi concreto que le voy a poner en una columna, para el ensayo de ese concreto, yo tengo que utilizar el mismo concreto que pongo en mi columna para sacar estos cilindros. Es muy importante, ya que esto nos va a dar la resistencia real que vamos a tener en nuestro elemento estructural. En este video vamos a ver cómo se hace para tener estos cilindros. Tenemos que tener en cuenta que estos cilindros tienen que tener una relación 2:1. Entonces, de altura 2 y del diámetro 1. Por ejemplo, el diámetro puede ser 100 milímetros y la altura del cilindro 200 milímetros. Si el diámetro es de 200 milímetros, la altura tiene que ser de 400 milímetros. Ahora bien, ¿para qué nosotros hacemos estos cilindros? Estos cilindros los vamos a utilizar en el ensayo NTC 673, que es el ensayo de la resistencia a la compresión de especímenes cilíndricos de concreto. ¿El objetivo cuál es? Es determinar la resistencia a compresión de especímenes cilíndricos. El método consiste en aplicar una carga axial de compresión a los cilindros hasta llegar a la falla. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Tomar estos cilindros que ya tenemos, esperar a que lleguen a su resistencia, esperar 28 días y a los 28 días nosotros cogemos estos cilindros, los ponemos en una máquina que se llama la máquina universal y le aplicamos una carga axial de compresión hasta que el cilindro llegue a la falla. Esto nos indicará la resistencia que tenemos en el concreto que nosotros le pusimos al elemento estructural. En este video que les pongo acá, vamos a observar cómo se hace el ensayo. El ensayo, si pueden ver en esta máquina azul, esta es la máquina universal. Acá se ubica el cilindro, se ajusta la muestra y nos da y empieza a cargar axialmente a compresión, como a espichar el cilindro hasta que ya se rompa. ¿Cómo nosotros sabemos cuál es la resistencia de nuestra muestra a partir de este ensayo que nosotros hacemos? Entonces sabemos que la resistencia es igual a la carga máxima alcanzada sobre el área de la sección. Entonces me voy a devolver. En esta máquina que nosotros vemos como la universal, acá al lado tiene una pantalla que es como un computador pequeño. Es una pantalla donde en esta pantalla nos va a salir cuál es la carga real que se está aplicando al cilindro de concreto. ¿Qué pasa? Que esta carga va a ir aumentando como a una velocidad constante y ya cuando la máquina logra romper el cilindro de concreto, esta carga va a disminuir. Entonces, acá nosotros tenemos que es la carga máxima alcanzada. La carga máxima alcanzada es esa carga, la mayor de todas, que pudo soportar el cilindro antes de romperse. Esta carga nos la da esta máquina universal mediante este ensayo. Esta carga, si la dividimos sobre el área de la sección, nos dará la resistencia al concreto. ¿Cuál es el área de la sección? Como nosotros tenemos una sección de cilindro, pues donde va a estar aplicada la carga va a ser en esta parte superior, en el área, en esta línea roja, donde la represento con una D. Ese es el diámetro
de mi cilindro. Sabemos que el radio es la mitad del diámetro y con eso podemos sacar el área de un círculo, que es el área donde va a estar aplicada la carga. Con esta fórmula que es área igual a pi por radio al cuadrado. Acá les muestro otro video ya de cómo se ve la falla en el cilindro. Si lo detallan, cuando el cilindro empieza a llegar a la falla, se ve una grieta grande que atraviesa el cilindro. Esta es la forma como se presenta la falla a compresión en cualquier elemento. O sea, esta puede ser o un cilindro de concreto para un ensayo o puede ser una columna de un edificio. Recordemos que nosotros diseñamos y trabajamos de acuerdo al NSR 10 título C. En el título C, en el capítulo C3, encontramos el capítulo de los materiales, donde el numeral C31 están todos los ensayos de los materiales que nosotros debemos hacer y debemos cumplir con la obra. Para asegurarse que los materiales utilizados en la obra sean de calidad especificada, deben realizarse los ensayos correspondientes sobre muestras representativas de los materiales de la construcción. ¿Qué pasa? Ustedes saben que cuando la construcción es muy grande, debe tener una supervisión técnica. Cuando existe esta supervisión técnica dentro de la obra, pues esa persona se encargará del control de estos ensayos, de cuántas muestras se recogen de cada material, así sea el concreto o el acero, pues se tiene que cumplir. Y para construcciones pequeñas, como las que estamos hablando, casas de 1 y 2 pisos, son necesarios también estos ensayos, pero no de tal magnitud. Uno puede tomar 1 o 2 muestras y ya con eso uno tiene más o menos una idea de cuánto va a resistir los materiales que nosotros estamos utilizando.